Bien, nos estamos despidiendo. Ya veo pronto por ahí a Nano Fore. Y lo vi con alguna sonrisa. Usted es muy pícaro, seguramente. En alguna maldad estaba pensando. ¿Cómo anda, No, Nano? estaba escuchando. A ver. Bueno, está un poquito alto, ¿no? Pepe Grilla, lo dejaron solo y ahí, qué maravilla. Pensé que era un silbato de un árbitro. No. Era para usted dedicado de toda la producción. Acá hay un enorme amor ahí. Un gran equipo, un gran equipo. Este momento, además, que es medio mágico. Con estas dos caras así. Sí, exactamente. Pero yo hago rápido esto, si lo dejo ir a almorzar, que usted obviamente viene de tempranito. Simplemente le voy a contar que en el móvil, Maggie Correa está detrás de los pasos del doctor Onís Artú, por el tema que amaneció hoy, yo los vi temprano ustedes hoy con el tema, obviamente, UPM, el anuncio en un escueto comunicado primero y la noticia que se desparrama después de esta segunda planta en Uruguay. La voz de Onís Artú sobre este tema con Maggie Correa. Después en el panel vamos a desarrollar un poco, a desbrozar la campaña de Vivir Sin Miedo. Tenemos la contracampaña con una cadena televisiva también. Lo vamos a llevar al panel para analizarlo y de postre tenemos al fiscal de corte Jorge Díaz acá en estudios para analizar todos los temas que ya sabemos y también el planteo específico del Ministerio de Justicia. Así que puede haber algo para el subrayado en la noche. Por supuesto. Lo dejo ir a almorzar. ¿Cómo no? Le mando y un abrazo escuche porque... Me van a dejar sordo. Espero que siempre tengan la misma atención cuando usted pide algo y como en estas cosas. Sí, no le quepa duda. Abrazo. Hasta mañana. Muy bien, bueno amigos, les voy a contar algo interesante que vamos a empezar a ver. Hoy martes, durante Subrayado, se estrena Tomamos un Café. Esa cosa bien uruguaya. Una propuesta del Chaná que en el marco de sus 120 años de presencia acá en el país va a generar un montón de conversaciones. Una de tantas la vamos a ver hoy. Una demostración en plena calle de Montevideo, donde siempre que haya un café y una mesa, perdés la vergüenza y te animás a hablar con el que se ponga enfrente. Vale la pena mirarlo con atención porque van a ir cambiando las personas. Véanlo. Buenas. Hola, mucho gusto. Igualmente. Vos eras bailarina. Sí. Ajá. Ay. Tenés pinta de ¿En bailarina. serio? Ah, te tengo que dar mis dos tobillos. Te los entrego. Así. Bueno, impresionante. Buenas tardes. Lucicha hablaba, no sé si con algún contacto en el exterior, Estoy debutando. ¿Con qué? Con un cargador. Nunca había usado un cargador. Ah, es un elemento interesantísimo. Medio cargador Sí. extra el que carga. Siempre lo enchufo en lugares allí a mano, pero nunca había generado este grado de independencia y la verdad que maravilloso. ¿Problemas tecnológicos? Sí. Hace tiempo. No, existe eso. ninguno. Hace años. Por las dudas, digo. Hace tiempo hay de eso. Y bueno, pero uno Sí, disfruta la creo que tecnología de a poco. No, pero acabamos de descubrir una faceta muy tierna ¿no? de Lucich, Claro que que es sí, el problema claro. con hola sí está cargando. Una dulzura fue sometido al escarnio que merece. Pero... Buenas tardes, querido panel, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Bien, Bien, muy ¿cómo bien. estás? Bien. Con un país lleno de novedades hoy, obviamente hay mucha cosa para analizar. Creo que tenemos un tape disparador para el tema de hoy, pero antes me gustaría, porque creo que es un tema que no va a estar no estuvo en el guión, pero también sacudió la opinión pública ayer, fue el balazo que recibió un funcionario policial patrullando el barrio La Valleja. Una cosa que llama la atención no fue un enfrentamiento, un patrullero que pasaba patrullando, que recibió un balazo, el policía está gravísimo, obviamente un disparo en la cabeza genera unas consecuencias letales. Entonces me gustaría una pasadita como para no dejar pasar esa noticia que va a tener seguramente alguna repercusión mayor. Hay policías en la zona buscando al autor que aparentemente estaría, al menos a nivel policial, identificado, lo que le pone un mayor ingrediente a esto. Me gustaría una pasadita de panel sobre qué sintieron cuando escucharon la noticia y después vamos a lo otro que es, obviamente, UPM. Pues digo, en esto, yo ayer lo miraba con detenimiento, siempre nos pasa lo peor, que es que nos empezamos a acostumbrar y a adaptar a esto. Entonces, en la medida que esto pasa, el ser humano se adapta a todo, ¿no? Sí. Mañana pierde un brazo y vive, pierde una pierna y vive, empieza a ver estas cosas y empieza a acostumbrarse. Esto no pasa seguido, ¿eh? Pero pasa, no es ser un enfrentamiento. pero uno tiene noticias de balazos cada vez más seguidos y las naturaliza. A mí me parece también, hace un tiempito de esto bien corto, me dijo un juez, que fue juez penal mucho tiempo, sorprendido, antes, cuando el juez y el fiscal iban a un barrio,
no volaba una mosca. Si estaba la policía o estaba la republicana, no volaba una mosca. Ahora vamos y nos tiran piedras. Y se escuchan tiros. O sea, evidentemente acá las reglas de juego cambiaron. Eso es una realidad. Bien. Y Nos no va para poniendo mí. en tema también. Y no para mejor, obviamente. ¿No? O sea, esta cuestión de incremento de violencia y de estas situaciones de tirar y matar y que la resolución sea armarse y que todos estos sean bandos que se toman venganza unos hacia otros, me parece terrible. Obviamente toda la solidaridad con la familia, nadie puede decir otra cosa en Y con la estas policía, condiciones. ¿No? Claro, la familia y con el propio policía. Y 42 años estaba por retirar. No, es terrible y sí, nada, creo que tenemos que pensar en profundidad cómo esto realmente se ataca, ¿no? Bien. ¿Será que estos individuos estaban buscando esto porque en su entorno tenían una suerte de reconocimiento por estas cosas? Pues eso es uno de los aspectos terribles de este asunto también, ¿no? No solo lo que dice Andrés en cuanto a que se desconfiguró totalmente la autoridad en algunos lugares, sino que hasta se lo ve como hechos hazañosos, haber confrontado con la policía o incluso llegar a situaciones de este tipo, ¿no? Sin duda. Bueno, yo quería un pequeño apunte. Ahora vamos a volver sobre este tema después, pero tenemos ya en el móvil lo que fue la noticia del día de hoy. Se supo a tempranas horas, primero un comunicado, después aparecieron un montón de noticias, conferencias de prensa, hay equipos en viaje a Durazno, donde también va a haber una conferencia de prensa, y Maggie Correa, con esa velocidad que la caracteriza, ya está al lado del doctor Ovenir Sartú. Maggie, te estamos viendo, vemos libros detrás, seguramente es en la casa de Sartú. Ya estás con los auriculares puestos, así que estás como en carrera, como los pilotos cuando se colocan el casco. Solamente te dejo arrancar el motor y arrancar por allí. Simplemente, en alguna medida, conducilo tú. Yo tengo algunas cosas para preguntar, pero después con el panel vamos a hablar de esto, así que dale tú a toda la amplitud del tema y después lo conversamos acá. Nano, muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. Yo creo que lo principal es, principalmente ya tuvimos todas las repercusiones a favor de la instalación de esta segunda planta de UPM en nuestro país, pero también hay aspectos, y ustedes sabrán, que hemos tenido en diferentes ocasiones la palabra de quienes se manifiestan en contra. Pero ¿por qué se manifiestan en contra? Eso es uno de los aspectos que queríamos abordar aquí en el móvil de La Tarde en Casa, y es por eso ya Nano hizo la presentación. Estamos con Ovenir Sartú, a quien le agradecemos, y sobre todo explicar un poquito. Ya vamos a abordar lo que más temprano señalábamos en subrayado acerca de esta demanda civil contra UPM 2 y UPM la empresa, pero también contra el Poder Ejecutivo. Pero primero, ¿por qué se está en contra? Porque hace un rato la Cámara Uruguaya de la Construcción decía, bueno, se van a generar cerca de 6.000 puestos de trabajo, se va a incrementar lo que es el empleo, se habla de un aumento de un 15% aproximadamente, pero ¿qué es lo que está jugando en contra para nuestro país? Buenas tardes. Bueno, en estas cosas es como en todo, uno habla según cómo le va en la feria, ¿no? A mí no me extraña que la Cámara de la Construcción festeje, porque probablemente algunos de sus miembros vayan a hacer buenos negocios edificando la planta. El problema es para el resto del Uruguay, porque para que UPM2 sea posible, Uruguay va a tener que invertir el Estado uruguayo, más de 4.000 millones de dólares. Entonces, si uno mira este negocio como que UPM va a poner 3.000 millones y Uruguay va a poner más de 4.000 millones, y todas las ganancias son para UPM, Uruguay no lleva ganancias, bueno, deja de ser tan buen negocio. Empecemos un poquito por esa cifra. Sí. ¿De qué manera Uruguay tiene que poner 4.000 millones de dólares? Bueno, tiene que construir la vía de ferrocarril, que según los cálculos, entre el préstamo que hay que pedir, que es de aproximadamente 1.000 millones de dólares, y los intereses del préstamo, van a significar 2.200, 2.000 y pico de millones de dólares. Después está la energía eléctrica que va a haber que comprarle a UPM. Uruguay se obliga a comprar la energía eléctrica que UPM produzca y le sobre. Y esos son otros 1.000 y pico de millones. Estoy usando cálculos hechos por economistas críticos de este proyecto. Obviamente no son cálculos míos. Ahí ya estamos en 3.000 largos de millones. Más de lo que invertiría la empresa en el país. Ya más de lo que va a invertir la empresa. Además, hay que expropiar terrenos, inundar parte de los alrededores de la represa sobre el Río Negro para asegurar el caudal que se le prometió a UPM.
Hay que hacer el mantenimiento de todas esas, hay que trabajar con las cuestiones de los viaductos y de las carreteras y hacer el mantenimiento de la vía y de todas las vías de comunicación a costa de Uruguay. Eso es para hacer un negocio en el que Uruguay después no va a ser socio, no va a llevar parte, no va a tener utilidades. Entonces, si uno dijera, viene una empresa y se instala y crea X puestos de trabajo y genera no sé qué, bueno, uno puede decir, está bien, puede ser bueno o mal negocio, pero cuando uno tiene que invertir más que la empresa para que la empresa se lleve todas las utilidades, ya no es buen negocio. Entonces, Artú, tal vez la pregunta que se hagan muchos es ¿por qué el Estado uruguayo, por qué el Poder Ejecutivo lleva adelante este negocio con UPM si en definitiva no le hace bien a nadie? Bueno, esa es una pregunta muy buena para hacerle al Poder Ejecutivo. Yo no puedo responder. Yo lo que veo son los hechos. Los hechos son que Uruguay va a invertir más que UPM y no va a ser socio en el negocio. Ahora, Algo no mejorar cierra. la tasa de empleo, generar más puestos de trabajo, más inversión, de última que se reactive la economía en el centro del país, ¿no es un beneficio? Pero sería un beneficio si no tuviéramos que gastar más de 4.000 millones de dólares, porque, a ver, hagan la división de, no sé, ¿cuántos puestos dice que va a generar? 6.000 puestos de trabajo, 5.000 dice el contrato, en los mejores momentos. Dividamos 4.000 millones de dólares entre 5.000 personas y cuánto nos cuesta cada puesto de trabajo. O sea, ese argumento sería... Eso genera una reactivación de la economía, en el transporte, en estaciones de servicio, pensando así rápido, ¿no? En el entorno, hoy el presidente de la Cámara de la Construcción hacía referencia a eso, cómo se reactiva toda esa zona. Yo entiendo que usted es crítico en ese sentido. pero no es que yo sea caprichoso. No son solo 6.000. No es que yo sea caprichosamente crítico. El tema es que la cantidad... Nunca hubo una inversión de esa naturaleza en el Uruguay. Es decir, nunca el Estado puso tanto dinero para hacer nada. Entonces, que me digan que van a reactivar la economía en el centro del país y van a... Cosa que es totalmente temporal, porque vayan a ver a Fraiventos cuánta reactivación de la economía hay desde que se instaló UPM. O sea, no es cierto que eso genera mueve la economía durante el momento de la construcción de la planta, después cae seriamente. Pero sobre todo, lo de UPM, lo de Fraiventos se hizo sin que el Estado invirtiera. Esto se hace a costa del Estado. Esa es la diferencia sustancial. Sin contar que cosas que nunca se habían visto, como por ejemplo, ¿cuánto sale adjudicarle un río, el uso preferencial de un río a una empresa? No existe, eso nunca se había hecho. Es decir, que a alguien se le asegura que el agua del Río Negro va a ser ante todo para darle el volumen que necesita para diluir los efluentes. ¿Cómo se interpreta el hecho de que haya que reformar todas las vías y construir una vía de casi 300 kilómetros a costa de Uruguay? Una vía que está diseñada por UPM y para UPM. Y que la va a usar prácticamente en exclusividad porque en el contrato dice que la tiene a su disposición 365 días del año, 24 horas. El tren de pasajeros no se va a utilizar. Bueno, yo no sé cómo van a hacer para ponerlo, pero en los hechos, si UPM decide usarlo a tal hora, a esa hora tiene que estar disponible. Entonces va a ser difícil hacer contratos con otros. ¿No estaban previstos 7 viajes de ida y 7 de vuelta? Claro, pero ¿en qué horarios? Y cómo si lo decide UPM. Y puede cambiarlos con 24 horas de anticipación. Seguramente se ajusta, ¿no? Eso es capaz que es un detalle menor, si se ajusta con el horario del tren de pasajeros. Está bien, yo me pregunto cómo voy a hacer para hacer... Se ajusta, si tienen 24 horas para cambiarlo, ¿cómo voy a asegurarle yo? ¿Qué empresa puede contratar para transportar cargas, por ejemplo? ¿Qué empresa puede contratar si no se le puede asegurar los embarques ni el cumplimiento? Porque no se sabe a qué horas va a viajar UPM, va a usar la UPM. Hay un problema si tú decís que... Y en última instancia queda librado al capricho de UPM, porque como dice que puede modificar las frecuencias con 24 horas de anticipación y que tiene que estar disponible para ellos todo el tiempo, siempre tienen preferencia para usar la vía, cualquier viaje de pasajero o cualquier viaje de carga va a ceder si UPM necesita la vía. Entonces, bueno, decir que es hecho para el Uruguay es muy discutible. ¿Qué es lo que pasa además? Hay cosas que no se habían visto nunca. Decir que un río, el principal río del país, va a ser para uso preferencial de UPM, porque hay que asegurarle un caudal mínimo, y que hay que inundar un montón de hectáreas para asegurarle, para tener la cota suficiente para asegurarle el caudal de agua. Es una cosa nunca vista en el Uruguay, y eso no está computado en los 4.000 millones de dólares, ¿eh? No se está computando ni que UPM va a tener el río en preferencia, ni que va a tener la vía casi en exclusividad, ni que tiene derecho a meterse en los programas de enseñanza técnico-profesional, que ya lo está haciendo.
Sartú, nos tenemos que despedir. Simplemente el 15 de agosto hay una audiencia de conciliación y luego iría la demanda civil contra UPM y el Poder Ejecutivo. Sí. El 15 de agosto tenemos a las 12:30 tenemos una audiencia en el Juzgado de Conciliación, en la calle Paraguay 1266, y ahí vamos a ir 21 representantes del movimiento a la audiencia con UPM y con el Poder Ejecutivo. Y estamos también estudiando otra cosa a futuro, que es la posibilidad de una reforma constitucional que evite que el Poder Ejecutivo pueda hacer este tipo de contratos sin consultar al Parlamento y sin darnos la posibilidad de por lo menos plantear un referéndum. Es decir, esos son los pasos próximos que tenemos en vista. Sartú, muy amable por estos minutos. Gracias, muchas gracias a ustedes. Nos seguimos con ustedes por allí. Bueno, gracias Maggie, excelente aporte. Yo simplemente voy a mandar una pequeña pausa primero porque acá hubo no se sabía quién iba a arrancar primero, unos manotazos, estaban todos esperando el momento. Si no hay chisporroteo, no hay chisporroteo. Esperando el momento para arrancar. Así que vamos a una pausa mientras ellos respiran, toman de nuevo el tono y después volvemos.